¿Sabías que recientemente un cohete Falcon 9 ha sufrido un fallo catastrófico? Por primera vez en la historia de la empresa de fabricación y transporte especial de Elon Musk, SpaceX, el motor de la etapa superior de un cohete Falcon 9 no funcionó correctamente y causó la destrucción de al menos 20 satélites. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ha paralizado toda la flota de cohetes Falcon 9 y ha iniciado una investigación. En el video de hoy te contaremos las últimas novedades sobre este accidente. Yo soy el astronauta en la Tierra y desde este rincón del universo quiero invitarte a que si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te suscribas, ya que estamos cerca de llegar a 1000 suscriptores, y agradecerles a todos aquellos entusiastas de la exploración espacial que nos acompañan hace tiempo. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. El pasado 11 de julio, un cohete Falcon 9 de SpaceX fue lanzado desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. Esta misión tenía como objetivo colocar satélites de Starlink en órbita terrestre. Al igual que ocurre con todas las misiones, SpaceX llevó a cabo una transmisión en vivo del lanzamiento en la red social X, antiguamente conocida como Twitter. Tras la separación de la segunda etapa del cohete, la cámara captó una inusual acumulación de hielo en los costados. Aunque la etapa sobrevoló por 6 minutos, el fallo le impidió completar el segundo encendido para cambiar la órbita de elíptica a circular. Como resultado, el cohete Falcon 9 acabó liberando prematuramente una carga de 20 satélites Starlink en una órbita más baja de lo previsto, lo que provocó que se quemaran en la atmósfera mientras caían de regreso a la Tierra. A pesar de que SpaceX intentó salvar los satélites utilizando sus propulsores de iones, no fue suficiente y acabaron cayendo del cielo y quemándose, ya que estaban a la mitad de la altura, aproximadamente, a la que normalmente operan. A esa altitud, la densa atmósfera terrestre influenciada por la alta actividad solar generó una resistencia considerable y los arrastró rápidamente hacia la reentrada, causando su desintegración completa. Afortunadamente, la destrucción de estos satélites no ha supuesto una amenaza para otros satélites en órbita ni para la seguridad pública. ¿Qué fue lo que salió mal? SpaceX ha atribuido la culpa de esto a una fuga de oxígeno líquido. La segunda etapa del Falcon 9 realizó su primer encendido nominalmente. Sin embargo, se desarrolló una fuga de oxígeno líquido en la segunda etapa. Aunque la etapa sobrevivió y aún desplegó los satélites, no logró circular su órbita con éxito. Actualmente, no está claro si esta filtración había provocado también el retraso en el lanzamiento. Este accidente en el Falcon 9 ha dado fin a una racha de 8 años de 344 lanzamientos exitosos de la empresa. La última vez que vimos un percance de este estilo fue en enero del 2016, cuando el cohete estalló tras no conseguir aterrizar correctamente en la plataforma. Una investigación encontró que la explosión se debió a una acumulación de oxígeno entre el depósito COPB y una hebilla de revestimiento, generando una combustión de la envoltura. ¿Cuáles han sido las consecuencias de este fallo? La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos no tardó en reaccionar y ha expuesto que el problema debe solucionarse antes de que los cohetes Falcon puedan volar nuevamente, es decir, toda la flota completa de cohetes Falcon 9 ha sido puesta en cuarentena hasta que concluya la investigación, de que ya está en curso para esclarecer los detalles de este desastre y su magnitud. Esto representa un problema para la compañía de Elon Musk, ya que el Falcon 9 es el principal cohete de Estados Unidos y otros países para lanzar cargas al espacio. Al ser un cohete reutilizable, su capacidad para ser recuperado y reutilizado permite un gran volumen de vuelos, superando con creces a la competencia. Este problema paralizará todo tipo de lanzamiento hasta que se complete la investigación y SpaceX implemente las correcciones necesarias para que esto no vuelva a suceder nunca. No está claro cuánto tiempo estará en tierra el cohete insignia de SpaceX, el Falcon 9, debido a la prohibición de realizar más lanzamientos con la investigación de la Administración Federal de Aviación en curso. Los próximos lanzamientos tripulados de Polaris Dawn a la órbita terrestre y la misión Crew 9 con destino a la Estación Espacial Internacional para la NASA podrían retrasarse. A pesar de este contratiempo, los ejecutivos de SpaceX se encuentran confiados en que su equipo de ingenieros podrá solucionar pronto este problema. Sabíamos que esta increíble carrera tenía que llegar a su fin en algún momento, escribió en la red social X el ex vicepresidente de propulsión de SpaceX, Tom Mueller.
quien jugó un papel decisivo en el desarrollo del cohete Falcon 9, pero 344 vuelos seguidos son increíbles. El equipo solucionará el problema y comenzará el ciclo de nuevo. Si algo es seguro, es que estos momentos de desafío, la innovación y la dedicación de los equipos SpaceX será fundamental para asegurar que estos contratiempos se conviertan en aprendizajes que fortalezcan su tecnología y procesos. Recordemos que actualmente más de 6.000 satélites Starlink en órbita son encargados de ofrecer servicio de internet a clientes en algunos de los rincones más remotos del mundo, y es que aún a día de hoy todavía hay lugares en la Tierra donde la conectividad es un lujo y no un hecho. Aunque SpaceX, fundada en el año 2002, se centró inicialmente en reducir el coste de los viajes espaciales y hacer de la colonización de Marte un futuro viable, reconoció el hecho de que millones de personas en todo el mundo carecían de un acceso fiable a Internet. Algo que llevó al desarrollo de Starlink fue el año 2015, cuando SpaceX anunció oficialmente este proyecto cuyo objetivo es crear satélites de órbita terrestre baja para proporcionar Internet de alta velocidad a todo el planeta. Los satélites Starlink orbitan bastante cerca de la Tierra, normalmente entre 300 y 1200 kilómetros, lo que reduce la latencia y aumenta la velocidad de Internet. En las comunidades remotas de Alaska, donde el clima severo y el terreno accidentado dificultan el mantenimiento de la infraestructura de Internet tradicional, Starlink han tenido un impacto significativo en las comunidades locales. De la misma forma, en algunas partes del África rural, donde la conectividad ha sido escasa, Starlink ha provocado una auténtica transformación en sus vidas, y es que el sistema satelital de Starlink ofrece una alternativa viable, como los cables de fibra óptica, a la infraestructura de Internet tradicional que suele ser un poco práctica y costosa de implementar en zonas remotas o desatendidas. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este video, esperamos lo hayas disfrutado y recuerda que en este canal siempre encontrarás las últimas noticias sobre la exploración espacial. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.